Este podcast se presenta gracias al programa de apoyo al periodismo independiente del Grupo Bancolombia, porque una sociedad mejor informada está más protegida. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le dio ayer un sacudón al comercio mundial al anunciar una tanda de aranceles. ¿Qué implica esto? En las últimas 48 horas han surgido novedades en la política estadounidense por cuenta de 3 elecciones regionales. ¿Qué hay detrás? En la Argentina hay problemas entre el presidente Javier Milei y uno de sus principales aliados, el expresidente Mauricio Macri. ¿Por qué razón? Hola, bienvenidos a Y esto no es todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid. Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires. Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá. Es jueves 3 de abril y esto es todo lo que usted debería saber hoy. Desde un atril en la Rosaleda, uno de los principales jardines de la Casa Blanca, el presidente Donald Trump hizo ayer un anuncio que cambia las reglas de juego del comercio mundial. Para empezar, impuso aranceles del 10% a todos los productos que lleguen a Estados Unidos desde otros países. Pero no solo eso. Aparte de esa tarifa general que entra en vigor el sábado, Trump también anunció aranceles recíprocos para ciertas naciones o bloques comunitarios. Por ejemplo, un 34% adicional para los productos chinos, un 24% para los japoneses y un 20% para los de la Unión Europea. Si nos lo hacen ellos, se lo haremos a ellos. Así de simple, dijo. Y agregó que entre 1789 y 1913, Estados Unidos fue un país tan rico, gracias a los aranceles, que en la década de 1880 hubo una comisión para saber cómo gastar tal cantidad. Y le preguntó a Marco Rubio si ese no sería un gran problema. In a few moments, I will sign a historic executive order instituting reciprocal tariffs on countries throughout the world. Reciprocal, that means they do it to us and we do it to them. Very simple, can't get any simpler than that. From 1789 to 1913, we were a tariff-backed nation, and the United States was proportionately the wealthiest it has ever been. So wealthy, in fact, that in the 1880s, they established a commission to decide what they were going to do with the vast sums of money they were collecting. We were collecting so much money so fast, we didn't know what to do with it. Isn't that a nice problem to have? What do you think, Marco? Good problem? Fuera de esa mención del secretario de Estado, Trump puso ejemplos de lo que él considera son injusticias. Según él, Tailandia cobra aranceles del 60% a las motocicletas estadounidenses y la India del 70%. Por contraste, Estados Unidos les impone a las de ellos un arancel del 2,4%. Los aranceles recíprocos empezarán el 9 de abril. Además, el presidente recordó que hoy comienzan los aranceles del 25% para los automóviles que importe Estados Unidos. Entre los países afectados se encuentran los ensamblados por los principales socios de Washington, México y Canadá. ¿Qué efectos tendrán a escala global y en América Latina los anuncios de Trump en lo que él calificó como el Día de la Liberación? Llamamos ayer a Medellín, donde había tormenta, al exministro de Comercio y de Hacienda de Colombia, José Manuel Restrepo. Es el inicio de lo que yo he llamado una triste tercera guerra mundial. En este caso, una guerra comercial. Y digo triste porque derivado de esta decisión, lo que viene a continuación será un peor escenario para todos. Todos como humanidad perderemos. Esto significa, en primer lugar, un retroceso de los avances en el comercio internacional y de lo que se había logrado con este comercio internacional en el bienestar de los consumidores, en menores precios para la adquisición de bienes en las economías del mundo. Pero además, muy seguramente dará lugar a la aplicación de retaliaciones por parte de los países a quienes se les impuso estos aranceles. Con seguridad vendrán retaliaciones de los países del Asia, incluyendo China, y también de la Unión Europea hacia los Estados Unidos de América. Y eventualmente del resto de los países del mundo a quienes se les aplicó la tarifa mínima del 10% en materia arancelaria. Esto a lo que puede llevar es un escalamiento en el aumento de precios, a mayores niveles de inflación y también un deterioro
en el comercio internacional y con ello en el crecimiento de la humanidad. Podríamos estar en el preludio de una recesión económica global. En el caso de los países de América Latina, han sido en teoría los más beneficiados, porque la tarifa aplicada es del 10%. Eso, en teoría, podría beneficiarlos para encontrar mercados, dado su mayor nivel de competitividad con respecto a otros productos que antes exportaban del Asia o de Europa hacia los Estados Unidos de América. Sin embargo, muy seguramente también esto implica un sobrecosto. Y ese sobrecosto habría que ver si es rentable o no para los exportadores de estos países. Esto entonces podría dar lugar a una disminución de las exportaciones de los países de América Latina hacia los Estados Unidos. Más allá de las noticias económicas que se produjeron ayer en Estados Unidos por los aranceles que anunció Donald Trump en la Casa Blanca, en las últimas 48 horas también hubo novedades en materia política. Esas novedades incluyen 2 elecciones especiales en la Florida y otra en Wisconsin, considerado un swing state, es decir, un estado columpio, un estado decisivo, especialmente en los comicios presidenciales. Ojo, porque estas elecciones recientes están enviando un mensaje. ¿Cuál es exactamente? Llamamos ayer a Washington, D.C. a nuestra compañera, la periodista y analista política Dori Toribio. Juan Carlos, este trío de elecciones dan muchas pistas de dónde están las cosas 5 meses después de que Donald Trump ganara los comicios presidenciales. Por un lado, hubo elecciones especiales en 2 distritos de Florida para ocupar los escaños o asientos republicanos vacantes en la Cámara de Representantes. Uno del congresista ultraconservador Matt Gaetz, que dimitió hace algunos meses por varios escándalos sexuales. Ese escaño lo ganó el republicano Jimmy Patronis el martes, y otro, el del asesor de seguridad nacional de Trump, Mike Waltz, que dejó su asiento representando a Florida para ocupar ese cargo en la Casa Blanca. Y en ese distrito ganó esta semana el republicano Randy Fine. 2 victorias importantes para los conservadores que necesitaban mantener esos escaños para ampliar ligeramente su estrecha mayoría en la Cámara Baja. Ahora tienen 220 asientos frente a los 213 demócratas, aún pendientes de algunas vacantes más en la Cámara de Representantes. Pero pese a estas victorias, los republicanos han perdido terreno en Florida. Por ejemplo, en el Distrito 6, que es el que representaba Waltz hasta ahora, y donde Trump arrasó en noviembre por más de 30 puntos, Randy Fine ganó con alrededor del 56% de los votos, con encuestas muy ajustadas en las últimas semanas frente a los demócratas. A esto hay que sumar la derrota que han sufrido en Wisconsin, donde estaba en juego la mayoría ideológica de la Corte Suprema del Estado. Y finalmente ganó allí la magistrada progresista Susan Crawford, consiguiendo que el alto tribunal mantenga la mayoría de 4 jueces progresistas frente a 3 conservadores. Algo decisivo en las próximas décadas en Wisconsin, por ejemplo, para diseñar los distritos electorales del Estado en los siguientes comicios presidenciales de 2028. Además, obviamente, de otras cuestiones como el futuro del derecho al aborto allí o del control de armas. Y eso supuso un golpe para el presidente Trump, que dio su apoyo al candidato conservador Brad Schimmel, y para el multimillonario Elon Musk, que se calcula que donó unos $20 millones para impulsar al candidato conservador. Musk incluso celebró un mitin electoral en Wisconsin el pasado domingo, en el que entregó 2 cheques de $1 millón a votantes en el condado de Brown, donde Trump había ganado por 8 puntos en noviembre, pero donde la magistrada progresista arrasó el martes. Hay medios como Político que han publicado que Trump le ha dicho a sus máximos asesores que Musk dejará pronto su papel de asesor del gobierno. Y aunque la Casa Blanca lo ha negado, interesante que esto pase justo ahora, tras esas elecciones en Wisconsin, que han dado un renovado impulso a los demócratas, a lo que hay que añadir la energía
que han recuperado, después de que el senador Cory Booker registrara el martes el discurso más largo de la historia del Senado, hablando durante más de 25 horas seguidas en contra de las políticas de Trump. Este discurso del demócrata ha recibido una enorme atención en las redes sociales. Sus vídeos se han hecho virales sobre todo en TikTok. Superó así el anterior récord de 24 horas y 18 minutos establecido por el fallecido senador Strom Thurmond en 1957, hablando en contra de la ley de los derechos civiles. Hay, además, protestas demócratas convocadas por todo Estados Unidos el 5 de abril en contra del presidente Trump, una oposición que parece haber recibido algo de vida esta semana. Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, Big Data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro. Y este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com. En Argentina empiezan los problemas entre el presidente Javier Milei y uno de sus principales aliados políticos, el expresidente Mauricio Macri. Macri es el fundador del PRO, Propuesta Republicana, cuya bancada ha respaldado en el Congreso las iniciativas del gobierno. La grieta que se ha abierto entre los dos dirigentes la ratificó el propio Macri en una entrevista que dio en los últimos días en la Bolsa de Comercio de Córdoba. Macri se quejó, por ejemplo, de algunos nombramientos oficiales y de su falta de comunicación con Milei. ¿Y qué ha pasado? Ha pasado. Mucha gente que combina o no está preparada para la tarea o tiene una historia que genera dudas. Y la verdad que cosas evitables, ¿no? Porque finalmente hoy googleando ya se sabe todo el mundo qué ha hecho, qué no ha hecho, o sea, no es tan difícil. ¿Y le has transmitido esta objeción, estas observaciones al presidente directamente? Sí, en nuestras milanesas tuvimos largas conversaciones alrededor de eso. ¿Siguen las milanesas? No, hace rato que se interrumpieron. ¿Cuánto tiempo más o menos? Y diría yo que durante el verano. Paz, Mauricio Macri fue muy importante en la victoria de Javier Milei en noviembre de 2023 y lo ha sido en casi todo el actual gobierno. Sin embargo, en la última semana todo parece haber cambiado. ¿Qué es lo que está pasando? Mira, Juan Carlos, Macri le está recriminando a Javier Milei que tiene un discurso contradictorio con él, que por un lado le dice que quiere que confluyan en un acuerdo, pero que esto no se hace realidad. Macri acusa fundamentalmente de esto a Karina Milei. Traza una línea y deja de un lado a Javier Milei y del otro a la hermana del presidente, ella a quien Milei llama el jefe, y al resto de su entorno, como si fueran dos cosas distintas, ¿no? Macri dice que la relación entre ambos partidos, el PRO y la Libertad Avanza, el partido de Milei, fue solo rescatarlos cada vez que el gobierno está cerca del abismo, en alusión sobre todo a los votos que les dio para leyes clave en el Congreso el PRO al partido de Milei. Y que el oficialismo, mientras tanto, no quiso sellar un acuerdo para las próximas elecciones. Muchas cosas que acordamos no sucedieron, se quejó Macri, que dijo incluso que Milei pasó de un proyecto de país a un proyecto de poder. Esto se da en un contexto y es clave. Se lanzó este fin de semana la campaña para las elecciones legislativas en la ciudad de Buenos Aires, que van a ser el 18 de mayo próximo. Son elecciones locales. La ciudad es gobernada por el partido de Macri desde hace 17 años. Hoy gobierna su primo, Jorge Macri, que tiene mandato por un par de años más. Buenos Aires es el bastión principal de PRO, es la cuna de su poder. Milei, en rigor Karina Milei, no quiso acordar con PRO y le está disputando el poder en la ciudad. Karina Milei está armando desde la Libertad Avanza para disputarle el poder al PRO. Y lo hace de un modo poco gentil. Ella se sacó una foto con el candidato de la Libertad Avanza, el partido de Milei, en la ciudad, que es el vocero presidencial Manuel Adorni, frente a la sede del gobierno porteño con una motosierra. Es el símbolo de Milei y su plan de recortes.
Pero, a pesar de todo esto, el macrismo no la tiene fácil para diferenciarse porque el mileísmo avanza y el PRO entiende que la mayoría de sus votantes son también de Milei y quieren que a Milei le vaya bien. No tiene mucho margen entonces para convertirse en grandes opositores, que además no es lo que han venido haciendo. Tan es así que Macri dijo ese mismo día que lo escuchábamos hace unos minutos en Córdoba: la mejor manera de apoyar a Milei en estas elecciones legislativas es votando al PRO. La que viene es una elección legislativa local, pero se juega mucho más. En cuanto a la relación Milei-Macri, es una relación sin dudas difícil, con final abierto. Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. La Organización de las Naciones Unidas sigue esperando explicaciones del gobierno de Israel luego de que se descubriera que en los últimos días el ejército israelí ejecutó uno por uno a 8 médicos palestinos y a 6 socorristas de la Cruz Roja y la Media Luna Roja en la Franja de Gaza, así como a un miembro de la ONU, todos los cuales estaban prestando auxilio a los heridos en los combates que se libran en esa zona. Los cuerpos fueron enterrados en una fosa común. La venta de la operación en Estados Unidos de TikTok se abría paso ayer en Washington. Podría ser adquirida en un 50% por firmas como Andreessen Horowitz y Blackstone y en otro 30% por compañías como General Atlantic. ByteDance, la empresa china propietaria de la red, mantendría máximo un 20%. Según la Casa Blanca, la transacción debe ser aprobada por el presidente Donald Trump. Con 1.500 millones de usuarios mensuales, TikTok, que fue prácticamente ilegalizada por el Congreso estadounidense, puede valer unos $100.000 millones. El clásico, el gran derbi del fútbol de España, Real Madrid-Barcelona, se verá nuevamente en la final de la Copa del Rey, el 26 de abril en el Estadio Sevillano de la Cartuja. Anoche en la capital del país, el Barcelona derrotó como visitante 0-1 en el partido de vuelta de una semifinal al Atlético de Madrid. Y el martes, en la otra semifinal, el Real Madrid empató a 4 en el juego de vuelta y en su propio estadio, el Santiago Bernabéu, con la Real Sociedad. Ya veremos quién gana en 3 semanas. Y aquí termina Y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett. Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube. Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.